Cuando supe que estaba embarazada, no tenía la menor idea de lo que venía, aun cuando Elías y yo esperamos a Nico con todas las ansias. Leí libros, revistas, blogs, todo se lee maravilloso, pero nadie me dijo muchas realidades que vivimos durante nuestra maternidad. Lo duro y lo difícil nadie te lo dice, y eso hace el camino más solitario y con un sentimiento de culpa muchas veces injusto. Por eso aquí en Mamá Millennial, el podcast, hablaremos todo tal cual, con amor, con transparencia, con realismo y mucho acompañamiento. Mi nombre es Ariana Fernández, soy mamá y periodista y este espacio es para ti. Hola mamá. Hola mamás, bienvenidas a un episodio más de Mamá Millennial, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un tema que nunca nos hablan y es cómo volver a la intimidad posparto. La mujer enfrenta muchísimos cambios en nuestra vida de maternidad y familiares, emocionales, ya se los he mencionado, hasta la logística de la familia, la economía, todo cambia. Pero cuando queremos volver a retomar nuestra vida sexual con nuestra pareja, Dina, es un reto totalmente nuevo porque nunca nadie nos conversó de eso y muchas veces duele. Entonces, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que quiero darle la bienvenida a mis invitadas estrella. Les presento a Mirta Cedeño, ella es panameña y tengo el gusto de que esté hoy con nosotras. Hola Mir, ¿cómo estás? ¿No se escuchó? No se escuchó. Hola. Ya, ahora sí. Hola, Mir, ahora ¿cómo sí. estás? Sí, Sí, ahora ¿cómo sí. estás? Bien, gracias por invitarme a este tema tan delicado, Tabú. diría yo. Tabú, más que nada. Sí, bienvenida Mir. También les presento a María del Mar Guzmán. ¿Cómo estás, Mari? Hola, súper feliz, emocionada porque es un tema que ni siquiera he tomado con ninguna terapeuta privada, entonces me encanta la idea de hacerlo por acá. Ok, Qué dicha. bienvenida. Y tengo otra invitada también de lujo. Ella se llama Felicia Argueda Solsen, es sexóloga y obstetra. Y bueno, la conozco desde hace un tiempo y le tengo un gran cariño. Bienvenida, Feli. Gracias por la invitación y a todas bienvenidas y un gran placer conocerlas. Chicas, vamos a Gracias. arrancar con el tema ya, al toro por los cuernos. Ok. ¿Cómo fue volver a la intimidad después del parto para ustedes? Tal vez pueda iniciar María del Mar. Ok, así, en resumen, bueno, fue, le conté yo a Ari antes que esto fue como más o menos pensar en el momento en que uno iba a perder la virginidad. Digamos, yo tuve a mi bebé como parto natural, entonces tuve un desgarro de grado, creo que fue 1 o 2, o sea, fue muy poquito, pero obviamente yo sentía como que me estaban acortando mi zona, digamos. Entonces fue un poco temeroso, ¿verdad? A pesar de que, digamos, fue parto natural y supuestamente se recupera uno muy pronto, hay muchas cosas por dentro que se sienten y más cuando estás teniendo una penetración, ¿verdad? Entonces, o sea, es como, ¿qué va a pasar? O me va a doler, o voy a sangrar, o todo esto. Entonces, sí pasó bastante tiempo porque no tenía como un punto de comparación. Entonces fue como aproximadamente 6 meses que yo decía, Dios mío, pobre mi esposo, ¿verdad? Porque uno dice, oh my God. Pero además de eso, él fue muy paciente en ese tema. Nunca hubo presión ni nada, entonces yo tenía como mucha paz. Entonces, al momento de volver también hubo mucha comunicación en el tema de ¿te duele o no te duele? O cierta posición o algún movimiento extraño. Entonces, obviamente, uno está como experimentando. Entonces, muchas veces teníamos que hacer pausas de repente porque era necesario, porque yo sentía raro, ¿verdad? Pero sí, o sea, el miedo estuvo presente como si hubiera sido la primera vez. O sea, es como, ¿qué va a pasar? Pero bueno, luego de eso venía la parte, como también le dije a Ari, que era como ir amoldando mi propia zona a que ya tenía diferente mi parte física, yo la siento aún diferente. Entonces,
al tener como la penetración, por decirlo así, es sentirlo diferente, pero tenía que ir amordándolo hasta que el dolor no existiera. Entonces fue como volver desde el inicio, o sea, volver desde el inicio y todo, pero O sea, todo sí súper me bien. tomaste con mucho dolor. No tanto, pero había movimientos específicos que decía, no, definitivamente no puedo, pero era más mental el miedo que yo tenía, digamos, más que todo porque a mí me cosieron, entonces yo sentía que yo tenía unos jalonazos de repente y yo decía, oh my God, se me va a romper, decía yo, pero bueno, al final no pasó nada y todo fue así como muy fluido y fue paso a paso, eso sí, o sea, Ajá. lento, pero ahí, A paso bien. firme. Ajá, Ok, ok. pero Mir, ¿en tu segura. caso? En mi caso, bueno, yo creo que es importante decir el pre, o sea, el parto, como dijo María del Mar. Yo tuve Ujú, un parto vaginal muy tranquilo, la verdad, pero sí tuve una episiotomía para poder terminar de que pasara porque había una circular y entonces no cabía la bebé con el espacio. Y fui suturada con puntos continuos, que significa que hacen un solo nudo y todos los demás van en el mismo nudo y se me soltaron. Entonces, 8 días después tuve que volver a entrar a cirugía para volver a cortar y coser. Entonces, esto te condiciona de manera psicológica de que eso quedó más estrecho, obviamente, ujú. quedó más sensible, pero yo no duré tanto. O sea, no fueron 6 meses, la verdad. Y creo que parte de eso es porque nuestra relación de pareja siempre ha sido como muy fluida, entonces no hubo presión por parte de mi esposo, pero yo tampoco era que decía que no, entonces era como, fue muy fluido y había mucha comprensión. Ujú, Como él sabía todo lo que había pasado, había estado ahí, todo lo que sucedió, claro. había mucha comprensión de reiniciar lo que teníamos antes o Ujú, durante el embarazo, reiniciarlo. ujú. La penetración para mí no fue nada dolorosa, la verdad que creo que mi cuerpo tiene una capacidad de sanado muy buena, porque yo habré esperado, si acaso, 2 meses o 3, Ay, sí, como un Güey, qué bebé. qué valiente. dichosa. Y no, yo no tenía miedo, porque Ujú, realmente yo sentía que la cicatrización había sido excelente, no tenía ninguna molestia, solo tuve dolor el mismo día que fue la segunda operación y de ahí para adelante no me molestó más nada y la verdad es que no hubo dolor y todo se fue dando como tan normal como siempre ha sido entre mi esposo y yo, que no hubo como mayor problema para hacerlo. Al ok, tener una relación sexual después o regresar a la intimidad después del parto no fue para mí un problema, la verdad. ok, ok, Y yo muy bien, creo que para muy todos. bien. Muy bien, en realidad hay muchas chicas que sí les duele. En mi caso yo tuve un desgarro grado 3 y entonces ir al baño a hacer popó me dolía muchísimo. Entonces yo sentía que que tener Ay, relaciones sexuales sí. me iba a doler, o sea, 3 veces más. Qué bueno. Entonces yo sí también esperé muchísimo tiempo y bueno, también la comunicación con mi esposo en el sentido de que él sabía lo que había pasado y pues Ujú. él sabía esperar. Siempre sentí mucho miedo de volver a tener relaciones sexuales, no por el hecho, era el miedo al dolor, no por el hecho, hay mujeres que se sienten mal porque están con los pechos llenos de leche, porque no se sienten atractivas. Yo no era ese el problema, sino que me sentía como con mucho miedo al dolor. Entonces también lo postergué muchísimo y recuerdo que la ginecóloga en ese tiempo me dio como un lubricante especial, como medicado, para que no sintiera dolor, pero yo igual sentí dolor. Aún hoy hay posiciones que yo hago que me da mucho dolor, no mucho, pero Sí. que sí yo recuerdo ese dolor. O sea que yo digo, mira, esto es como cuando yo retomé mi vida sexual. Entonces, yo también duré un poquito de volver a las canchas, como dicen. Pero Feli, ya que tú estás aquí, queremos que nos cuentes cómo podemos enfrentar ese momento, viéndolo desde el punto sexual propiamente. ¿Cómo podemos volver a reincorporarnos en nuestras relaciones sexuales con la pareja?
Bueno, acaban de mencionar varios aspectos que son muy importantes. El más importante es cómo fue el parto, cuál es la historia de ese proceso y el alumbramiento. Tenemos las dos situaciones donde ambas dicen que fue vaginal. Eso es un punto a favor. Sin embargo, una de las compañeras menciona que tuvo un pequeño desgarro, pero aún así siempre había dolor. Cuando ella inicia a conversar, habla de que sintió que era como la primera relación de nuevo, como volver a, como cuando era virgen, que ella se imaginó que eso iba a ser algo así. De hecho, lo vivió y lo sintió así. A como ella espera que Con un poco más de dolor. con más dolor porque, bueno, Sí. porque no estaba el placer y la emoción del enamoramiento y la locura. This is my first time. Ajá. Pero Sí. el asunto básico es que 6 meses es bastante tiempo porque los tejidos se recuperan muy fácilmente. El tejido de la mucosa es muy noble y la recuperación es inmediata. Máximo un mes. Ahora, siempre y cuando no exista infección, siempre y cuando no pasara como le pasó a esta chica que le hicieron puntos intradérmicos, me imagino, o se hicieron un cerrado así como surcido, que lastima mucho, pero personalmente he practicado los puntos intradérmicos y uno lo hace cuando la persona tiene antecedentes de que es que va a acatar ciertas indicaciones, como que te la ves por lo menos 3 veces al día, que puedas ponerse alguna crema que sea antiinflamatoria, etcétera. Y todo eso va a ayudar a una cicatrización más normal. Personalmente nunca me pasó que haciendo una sutura intradérmica quedaran mal. ¿Qué era lo bonito de la intradérmica? Que, por ejemplo, la vagina y los órganos quedan casi iguales que como estaban antes del parto. Entonces yo era medio obsesiva y me encantaba hacer eso, dejarlo perfecto. Es mejor, es mejor. Quedemos claros desde mi perfección, ¿verdad? No, habría que ver cómo lo sintió la señora después. Pero lo que sí es importante es cómo es la historia de la relación de pareja, qué es cómo disfrutamos la relación de pareja, cómo ha sido esa relación, cómo fue el embarazo, si hubo resentimientos en el proceso, si en algún momento de ese embarazo sentía la persona, y esto es en general, sintió que la pareja no fue considerada, que no fue chineada, que no entendió lo que le pasaba cuando había náuseas, cuando estaba el crecimiento grandísimo, cuando de pronto no podías dormir, cuando de pronto vos querías que habláramos, hablemos en la noche y aquel estaba solo trabajando, o algunas señoras que mencionan que las dejan solas. Entonces uno se cuestiona, bueno, si esas cosas suceden, el momento del parto siempre va a ser doloroso. El parto y la recuperación, porque hay antecedentes que dolieron mucho y entonces el estímulo físico incrementa porque los seres humanos no solamente sentimos dolor en el resentimiento, dolor, ay, qué dolor lo que me hizo, casi siempre la gente habla así, ¿no? Ajá. Qué dolor lo que me hizo, ¿por qué me hizo esto? Es que yo no me merecía esto. Pero en realidad, son esos dolores que han estado en el pasado y tal vez pasado reciente o pasado antiguo o anterior, que en el momento del alumbramiento se reflejan muy, muy fuerte. Esto lo vemos muchas veces con mujeres que han sido abusadas y entonces el parto se convierte en una violación más. Es una sensación primero porque son varias personas las que llegan en algún momento a hacer Sí. el tacto vaginal, después porque no las conoces, después porque no las viste en todo el prenatal y de pronto está ahí. Hay un legado que tiene el ser humano, en las mujeres en especial. Los genitales no se los toca a nadie, son suyos y que nadie la toque y que es lo más privado que tenés que tener. Sin embargo, en el momento de ir a un parto, a un alumbramiento, resulta que se convierte en lo más público, porque un montón de gente te hace tactos y uno dice, bueno, pero ¿y esta cosa cómo es? Aquí algo no está bien, ¿verdad? Aquí algo no está ocurriendo como debe ocurrir. Y entonces la persona se pone muy tensa, muy angustiada.
Gracias a Dios, ahora la atención es como más cálida, es más dulce. Bueno, yo les puedo hablar de mi experiencia como terapeuta en ese sentido. Siempre trataba de conversar mucho con ellas, de pedirles permiso para hacer el parto, pedirles permiso para hacer el tacto, siempre dándole las gracias por darme esa oportunidad de estar con ellas por una razón vital, y es que creo que todos los obstetras debemos darle gracias a las madres, a esas mujeres que nos dan la oportunidad de tocar a ese bebé por primera vez. Es un ser humano que llega al planeta, es un ser humano cargado de energía pura, y usted tiene la bendición de recibirlo con sus manos. Eso hace una gran diferencia. Eso hace una gran diferencia porque uno se siente súper feliz. Hay algo en la transmisión energética entre el bebé, la madre, el bebé y el obstetra, que usted lo siente, usted lo percibe. Y si las cosas van despacito y van de buena manera y van con dulzura, el momento se convierte en un momento sagrado. Y si eso es así, la recuperación post va a ser muy fácil. Pero si es traumático, si no hay toques digo yo, con dulzura, que hay toda una teoría de esta que se llama el tender loving care, que es dar cuidado con ternura, realmente hace la gran diferencia en qué es, cómo estamos haciendo una labor de parto, un trabajo en el momento del parto y en el momento del expulsivo, para después tener un periodo posparto que sea más agradable. Porque, y ella misma lo recuerda, yo sentía, vea qué bonita la frase que dice, yo sentía hasta cómo me suturaba, o sea, si ella estaba sintiendo eso, es porque ella no estaba bien con una buena anestesia. O sea, la anestesia, quién sabe dónde se fue, o necesitaba más, o se la pusieron muy antes, o necesitó más tiempo. Ahora, todos estos antecedentes hacen que llegues a un periodo posparto donde pensás, si esto me dolió tanto, ahora volver a quedar embarazada es una locura. Entonces, si uno conecta el embarazo o volver a quedar embarazado con el dolor de este embarazo y de lo que pasó, te da lo por seguro que siempre va a doler una penetración. Siempre va a doler, sí. Porque yo no quiero que me pase esto otra vez. Pero porque es como una, digamos que es como una huella en lo físico que te hace sentir en el inconsciente, esto no lo quiero, pero uno no lo dice porque no sabe ni siquiera qué es eso lo que le pasa. Es cuando conversas y cuentas el cuento que vos puedes decir, me pasó esto, entonces es eso. Ahora, exponer la parte física, depender de un montón de gente y uno con la gran ilusión de que está esperando su bebé, realmente en el parto uno sabe que entran el obstetra, la señora y los asistentes que tiene uno alrededor, y pero en realidad está sola. Puede llegar la pareja, pero está sola, es que te toca pujar. Y no hay otra opción, ¿verdad? No puedes decir, devuélvamelo porque ya me voy para la casa, me visto y me voy. No. Uno no puede decir eso. Para contarles que hay mujeres que sí pueden tener un umbral del dolor que muchísimo, muy elástico, diría yo. Y ellas, por ejemplo, yo recuerdo haber atendido a una chica aquí en Costa Rica como de unos 16 años, y ella ya estaba la dilatación completa, entonces yo le dije, bueno, ahora nos vamos a ir al otro cuarto porque ahí vamos a sacar a la bebé, porque ya sabíamos que era una bebé. Y entonces se sube a la camilla caminando, llegamos a la habitación y me dice, ¿y ahora qué sigue? Y yo, ahora lo que sigue es sacar a bebito, pero ahí yo no siento nada. Estaba con dilatación completa, lista para empujar, y ella decía, yo no siento nada. Y entonces es cuando uno dice, bueno, ella era de Limón, y digo yo, debe haber algo cultural en la crianza de ella, que la abuela dijo, no, eso es muy fácil, y después dijo, no, es como una semilla guava, pujar y sale rápido. O ir al baño y tener algo más grande, así le dijo la abuelita, es ir al baño y tener algo más grande. Claro, mentalmente. En esas circunstancias la prepararon mentalmente para esperar algo gigantesco, y en realidad no llegó a lo gigantesco, para ella fue semilla guava. Y la verdad lo recuerdo, y eso hace muchos años, como una excelente experiencia para mí, porque yo, bueno, todo está en la mente.
El dolor, el malestar, el temor, la ansiedad, la angustia, todo está en la mente. Y se confabula sintiéndose la persona no querida, solita, más si no está la pareja, máxime si la pareja decidió irse. Y ese montón, gracias a Dios, ustedes fueron mujeres muy afortunadas porque tenían la pareja a la par. Pero hay mujeres, la gran mayoría, llegan a los hospitales y es con la mamá o solitas. Ajá. Y entonces todo eso es como, esto me tocó y me tocó solo, me tocó sola, ¿qué pasa con esto? Pero hay algo muy importante y es que si durante el embarazo, y esto uno lo tiene que enfatizar en la preparación, en la educación prenatal, es que si en el embarazo todo fue bonito y con la pareja nos llevábamos bien y las cosas eran agradables, entonces va a ser agradable. Va a ser agradable el volver a tener actos de intimidad. Ahora, la intimidad no se tiene que perder, porque la intimidad es ese encuentro con la mirada del otro, de ese otro que dice que me ama, ese encuentro con ese ser humano que está ahí, porque me está apoyando y porque también es la mitad de lo que tengo adentro. Entonces, ¿verdad? Es como decir, bueno, estamos a medias aquí y nos toca. Y nos toca. Y en realidad es bastante angustiante, pero es lógico que la parte sexual en inicio, por el temor al dolor, se prolongue mucho en algunas personas. Lo normal es que por lo menos culturalmente se le dicen a las mujeres, después de cuarentena, ni se te ocurra antes. Y bueno, algunas llegan a la cuarentena y otras no, pero el asunto es que las caricias, la tenura, que penetración podría guardarse para después, porque puedes llegar a orgasmos sin necesidad de tener una penetración. Sí, eso Entonces, pensé también. hacerse masajes, ser tierno, caricias, tener detalles. Recordemos que la mujer posparto está con un bebé que llora y ni sabe ni por qué llora. Y entonces la mamá y todo el mundo y en el mismo hospital le dicen, va a llorar cuando estás mojado el pañal, cuando tiene hambre o tiene frío. Y entonces esto se pasa desvistiéndolo, vistiéndolo. O sea, se le dicen, porque eso culturalmente así es, le dicen, si vos tenés frío le pones algo, porque él va también a tener frío, la bebé va a tener frío. O sea, es muy interesante porque la educación, y resulta que la gente no le hace caso al personal de salud. La gente cree en la vecina, en la amiga, en la abuela, en la hermana, en todo el mundo, y lo que le pasó a Sutana, y lo que más cuando uno le dice, pero ¿por qué no me llamó cuando pasó esto? Entonces dice, no, es que Sutanita tuvo 8 y ella sabe mucho. Ok, sí, tiene razón, y uno no puede descalificar al que tuvo 8, o sea, pero lo interesante es que si nos mantenemos en ternura, si nos mantenemos en esa parte de ser compasivo, de que se duerme y a veces el hombre también tiene que trasnochar, no puede ser posible que él se quede a la par, durmiendo y durmiendo, y ella se levanta hasta con dolor por la cirugía, con un montón de cosas, porque tiene que alzar la bebé. Lo lindo es que te la pasen. Entonces, como está tan lábil la parte afectiva y física de ese ser humano, qué importante es fortalecer eso. El afecto, el compromiso, la lealtad. Gracias a Dios ahora en el país les dan, al menos aquí en Costa Rica, les dan una incapacidad por ser papá. Eso me parece genial. En Suecia, donde tuve la oportunidad de trabajar, a los hombres les dan una incapacidad de no aparecerse durante 6 meses. Así estaba en 6 meses, puede que lo iban a bajar a 3. Muy bien. Y luego, además de eso, les dan un reconocimiento monetario de parte del gobierno porque tuvieron un bebé. Claro, estamos hablando de un país de bienestar, pero con una tasa de natalidad muy baja. Sí, aunque ahora con el montón de inmigrantes ha ascendido. Pero ahí es cuando uno dice los apoyos sociales, familiares, porque la madre está cansada. Son cada 3 horas dándole de mamar a un bebé y la mujer siente que ese cuerpo que ella tenía ya no es de ella, que ese cuerpo es del bebé. Y el bebé piensa, mi mamá es una pura teta entera, y nos ve como una teta completa. Entonces somos una teta completa y venga para acá cada vez que quiero. O sea, es interesante cómo los chiquitillos lo ponen a uno en una condición que uno dice, wow, sí, esto es así, ni modo, hay que ponerle y hay que dar.
Y lo lindo Sí. de esto es también que el momento en que va a iniciar nuevamente, ya yo cogí el tema solo yo, pero en el momento que va a iniciar, es que me apasiona, Sí. en el momento que va a iniciar los actos coitales, es muy, muy importante el gel. En el Ajá. mercado hay muchos geles y entonces es muy Ujú. importante un gel que no sea como, que sea muy favorecedor para la penetración, Ajá. colocarse los dos gel, ir muy despacio, que Sí. exista mucha erotización previa, pero si han estado erotizándose sin tener penetración, lo demás va a ser muy fácil y erotizarse puede ser simplemente acariciarse, ayudarle a levantarse, cuando la levanta que te digan, ay, estás preciosa, que son esos piernones y cosas así, que te decían cuando no estabas con el estómago totalmente distendido, con todas las incomodidades del caso y que hasta le costaba pararse, o sea, Ujú, ujú. es distinto y siempre, siempre es algo que se le debe decir a la gente, no pierda la creatividad en el encuentro íntimo, no desde el punto de vista coital solamente. La creatividad en el encuentro íntimo tiene que ser todo el tiempo y tiene que ser por miles de detalles simples. Oiga, alguien Llegó está el pidiendo. pancito. Llegó el pancito. Es Qué aquí en rico. mi casa. Qué vergüenza. No, así es en Costa Rica y en todos los países latinoamericanos, así que no Así tiene es, así es. vergüenza. Yo estoy Relax, lejos de más la bien. calle, por eso aquí no se oye que Sí, yo estamos dije, haciendo aquí los no plátanos. es. Ajá, ajá. Más bien qué rico que nos convidan el pan. Sí, con natillita. Pero yo no sé, ¿alguna otra pregunta para no abarcar todo Sí, el vea, audio? Feli, es que me llama mucho la atención, bueno, no sé si las chicas también lo sabían, pero me estás hablando de un retomar la vida sexual muy de la mano de una vida emocional sana, porque estamos hablando de antecedentes desde el embarazo que Antes, vienen, ajá. ajá, que vienen a marcar tu etapa del parto. Eso es muy fuerte porque realmente no somos conscientes de eso. Entonces lo vemos como una etapa de embarazo, como ir al parto y el posparto. No estamos conscientes de que hay que hacer un trabajo emocional, de que la relación debe estar, pues, a la medida de lo posible, pues, muy sana, muy llena de amor, muy bien vivida, para que un proceso de parto también sea mejor llevado y, por supuesto, el posparto. Y eso que me estás diciendo me llama mucho la atención porque yo estuve preguntando en mi Instagram y muchas chicas me dijeron lo siguiente. Por ejemplo, una chica llamada Wendy Ramírez me dijo que ella sintió mucho miedo porque tuvo un desgarro grado 3 con el primer hijo, pero que el apoyo y la ayuda de su pareja fue fundamental para poder retomar su vida sexual. Después, otra chica, Jessica Solís, me dijo que fatal, que le da demasiado miedo lastimarse, que no lubricaba y que sentía dolor. Y otra chica, Cintia, me dijo que le daba muchísimo miedo volver a quedar embarazada, que eso lo tenía como ahí presente. Entonces, Claro. viene a reforzarme lo que me estás diciendo, que emocionalmente tenemos que vivir un proceso para que todo este ya proceso de parto y demás sea más sano. Y que tal Exacto. vez Mir, que pudo retomar su vida sexual más temprano, nos puede también avalar la idea. Hablar Sí, claro. Yo creo que es que fraccionamos las etapas. O sea, fracciono la etapa del embarazo, fracciono en una etapa de parto y el después de queda fraccionado en una tercera etapa y realmente es todo un conjunto. O sea, Ujú. está todo muy unido. Cómo el embarazo, cómo se dio desde que se concibió, si estaba esperado, si no estaba esperado, si fue un shock, si no fue un shock. Eso llevado a cómo fue la vida durante el embarazo, la vida, digo, no solamente si tuviste náuseas y todo lo más, sino la vida en pareja, en familia, si hubo mucha disputa, si hubo acompañamiento, si hubo comprensión en todo el aspecto, porque no solamente es lo físico de lo que me pasa cuando estoy embarazada, sino también lo emocional, que normalmente, hormonalmente hablando, somos muy emocionales, somos muy sensibles, y llegar
también el llevar las relaciones sexuales o la relación íntima durante el embarazo, que también es una cosa importante, que tampoco nadie te lo dice, de si puedo o no puedo tener, o si está bien o no está bien, o voy a hacerle daño al bebé o no voy a hacerle daño al bebé. Yo creo que en mi caso juega mucho a mi favor que yo soy de salud y que yo, pues Ajá. obviamente crecí en una familia de salud. Mi papá es médico, mi mamá es enfermera especialista en educación sexual y reproductiva. Entonces, el tener el Perfecto. conocimiento Ujú. te da mucha confianza y mucha certeza en que lo que estás haciendo desde el embarazo. Y el no fraccionar realmente el proceso, porque es que es un proceso, desde que yo formo la familia, es un proceso hasta ahora que tengo 9 años con mi hija. Es todo un proceso, porque es que no se detiene. Y sí, Ujú. lo que vives durante el embarazo determina qué tanta confianza o qué tanta seguridad tú tienes en cuando vayas a retomar de nuevo una relación íntima con tu pareja. Si ha habido mucha disputa o si ha habido, conozco casos de gente que ha sido violada, porque eso es una violación, a tener relaciones sexuales durante el embarazo cuando no querían, y eso es Ujú. considerado una violación. Obviamente el retomar después de no va a ser fácil. Sí, no, Entonces total. es todo eso, Ujú. es un todo, no Ajá. podemos fraccionarlo, y sí depende mucho de cómo ha sido tu relación de pareja antes y durante el embarazo para poder retomar con confianza una relación sexual. Obviamente el miedo existe porque sabemos que hemos cambiado físicamente, sobre todo cuando tenemos desgarros o tenemos nuevas suturas o tenemos, Suturas. esas cosas nos asustan, pero creo yo que más que el miedo es más la confianza que debe tener uno en decirle, bueno, vamos a intentar, pero con calma. O sea, si no funciona, no presionen. Y eso sí, en mi caso fue así. O sea, Y fue, los Claro. fue juegos bien. previos que decía Feli, porque no necesariamente tiene que haber Claro, una penetración. Yo creo que claro. ahí juegan varios Sí. factores. La desinformación, por Ujú. un lado, que es lo que vos me decís, que vos lo viviste bien porque tu familia pues es de salud. Todo. Y también el hecho de saber que no necesariamente tenemos que llegar a una penetración para pasarla bien con la pareja. Por Sí, ejemplo, a mí no, me hay mil sucedió. métodos. Ajá, a mí me sucedió que cuando yo estaba embarazada, tenía relaciones sexuales con Elías y a los días tuve unas contracciones. Entonces me mandaron a incapacitarme, a estar en la cama y todo el rollo que viene con Reposo. eso. Ajá. Y entonces yo creía que habían sido que estar teniendo relaciones sexuales. Pero vuelvo a lo mismo, es ese proceso de desinformación que hay de cómo manejar en la vida sexual durante el embarazo, sin miedo a que de verdad vaya a suceder algo, ¿verdad? Que era lo que mencionabas vos. Sí. Yo en Feli, mi caso, yo quería ajá, compartirles que, por ejemplo, lo que decía, ay, la Felicia. doctora, Feli, Feli, Felicia. eh, esto bueno, por ejemplo, a mí me pasó súper bien todo el embarazo con mi pareja. El parto fue espectacular. La doctora la terminé amando, tanto que la veía como si fuera mi mamá ahí en el momento. Entonces la terminé amando y todo el proceso de los puntos y todo hermoso. Creo que lo que tuvo también más que ver, que durara más tiempo, es que el cansancio postparto me tenía atrapada y el calor porque vivía en una zona tan caliente que yo no quería nada con la vida. Entonces, eso fue, yo no salía del cuarto, del único cuarto que teníamos con aire, no quería, entonces no quería salir de ahí. Entonces, todo el cansancio y ese calor me tenían como perturbada, al punto de que aunque mi esposo fuera colaborador, aunque no lo veía en ese momento, yo decía, no tengo ganas de hacer nada más que acostarme a dormir a las 7 de la noche, o sea, no quiero nada. Y él Sí, tenía que claro. trabajar normal y todo, entonces, o sea, me tocaba estar sola, full con todo, ni siquiera hacer comida ni nada, no tenía ganas de nada. Ujú. Entonces, creo que más que el dolor, inclusive, porque al final no fue tantísimo, el cansancio me jugó una mala pasada en eso, Claro, en claro. conectarme más con él. Ajá. Sí, no, no te Sí, sentías que tenías un tiempo saludable, no, porque por llegué al decirlo punto así. de tener mucha cólera con él, más bien.
A pesar de que Ok. todo lo que pasó antes fue espectacular, el embarazo súper bien y siempre estuvo ahí, pero era como, no Ujú. sé, como una locura Coincidimos. ahí. De ahí el posparto loco, ¿verdad? Que uno Sí. tiene. Sí, 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 sí. Feli, y en eso que dice María del Mar es muy importante porque estuvimos hablando como de retomar la vida sexual y vimos que viene muy ligada a la parte emocional. Entonces, mentalmente, ¿cómo podemos enfrentar eso? Porque hay muchas mujeres que no se sienten atractivas al verse que sus senos están llenos de leche, al ver que su cuerpo ha cambiado tanto. Eh, Me escribieron que les incomodaba sentirse como que estaban en la etapa de lactancia y que también estaban con su pareja. Entonces, ¿cómo enfrentar también mentalmente nuestro continuar con la vida, con nuestra relación sexual? Hay algo muy importante y es que si la persona desde antes tenía una imagen distorsionada del cuerpo, no, digo yo distorsionada porque independientemente de las características del cuerpo, el cuerpo es divino. ¿Por qué razón? Porque es tuyo y porque está vivo y porque caminas y pensás y estudias y puedes reproducirte. O sea, eres un ser único independientemente de lo que la sociedad y las ventas de la sociedad quieran hacer con uno. Ujú. Y ahí es cuando uno tiene que trabajar eso en la misma consulta prenatal. Hay cursos de educación prenatal donde se les da a las señoras toda una gran información y una de esas es la autoestima. Y la autoestima, la autoimagen es vital, pero la autoimagen tal y cual eres, no cual y la que quiero ser. No porque tenga que cambiar, no, yo amo mi cuerpo, amo lo que tengo, pero me gustaría que fuera así. Entonces, bueno, si tengo ese deseo, trabajo para lograr el deseo. Y Ujú. no que sea la cuestión desde la cual yo me lamento, sino Ajá. que sea la cuestión desde la cual yo me supero. Es Ujú. como cuando llevas una materia de cálculo que cuesta mucho a veces y de pronto vas a decir, no, 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 pero yo quiero esa carrera y la termino el cálculo, no importa cómo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y lo Sí. sacas adelante aunque no dormiste varios días, pero eso no importa. El asunto es que esa es mi meta. Entonces, no es lamentarse de lo que tengo o que no me gusta. Lo que sí es grave, y aquí te lo voy a devolver a este otro lado, lo que sí es grave es si la pareja ha tenido insinuaciones o comentarios de la parte física de su esposa o de la madre de su bebé anteriores, pero que han sido comentarios muy agresivos y con mucha lesión hacia el cuerpo. Entonces, si el hombre ha tenido, pero es que vos, bueno, comentarios que he escuchado de las señoras, es que me dice que ya usted echó, había una frase típica, usted echó a perder la relación porque se descuidó. Ah, Tal vez para qué justificar terrible. otra cosa. Entonces, cuando no te está diciendo por qué se quiere ir, no te está diciendo por qué no Ujú. quiere tener sexo hoy, no te está, pero te está culpabilizando. Te está Y no culpando. dice, es que me quiero ir porque Sí. me enamoré de otra persona o porque tengo un enredo y me toca irme. No, te está Ujú. culpabilizando antes de irse, porque Ujú. el culpable siempre hace eso, culpa al otro y si no lo culpa se pone de víctima. ¿Verdad? Ajá. Entonces Sí, son sí. dos posiciones que lastiman mucho. Y si esa persona, digamos como lo mencionabas de ejemplo, nunca estuvo contenta con el cuerpo y hubo reclamos por el cuerpo y lo que es el cuerpo, pero señores, uno no es un cuerpo, Ujú. uno es más que un cuerpo. Ujú. Ajá. Esa Eso, esencia es la que hay que rescatar Eso es muy siempre. importante, Feli, y creo que es uno de los principales luchas que enfrentan muchas mujeres. Y lo digo así porque me ha tocado trabajar con ellas en temas de estilismo y viene una negación de lo que ellas son físicamente. Ujú. Entonces, creo que también el parto, si alguna mamá nos está escuchando y está embarazada, es un buen momento, el parto no, el embarazo, es un buen momento para empezar a aceptarse físicamente con lo que somos y con los cambios que vamos a enfrentar. Me explico, Exacto, como para que también nosotras nos sintamos sanas y podamos continuar con nuestra vida. Sí, exacto. Feli, tengo otra total. consulta muy importante que me hicieron por Instagram, una de las chicas que me escribió, y ella nos preguntaba cómo aumentar el líbido en el posparto y lactancia. Ok. Muy bien. Bueno,
tal vez lo que le voy a decir es un toquecito heavy, porque la gente no espera que uno diga eso. Entonces, vamos a ser lo más diplomáticas posible. No, como es. Digamos, ¿cómo aumentar el libido en la época de la lactancia y para reiniciar las relaciones? Hay dos cosas fundamentales aquí, y es que una es que nosotras durante el proceso de la lactancia tenemos la prolactina más alta. Entonces, al tener la prolactina más alta, vamos a dejar de producir un poquito los estrógenos. No estamos produciendo estrógenos y de hecho se ve que los primeros 3 meses no van a ver la regla casi. Y a veces si dan lactancia exclusiva no aparece del todo. Algunas mujeres sí, otras no. Entonces, y aquí es donde uno dice, bueno, por ejemplo, en el Corán y la Biblia, hablan de que las mujeres pueden volver a tener un hijo hasta 2 años después. Médicamente también se piensa así. Entonces, cuando uno escucha que las mujeres lo que tienen es pavor a quedar embarazadas y el cuerpo está listo para no quedar embarazado, porque si das lactancia exclusiva, no vas a ovular, pero también, si a veces no, no vas a saber tampoco en qué momento empieza la ovulación. Y como la ovulación va a empezar primero que la menstruación, te puede caer la ovulación y después la menstruación. Así es que las cosas se complican un poquito. Pero, ¿cómo retomarlo y cómo ser más erótico? ¿Por qué traje la parte física? Porque hay una pérdida del deseo, claro que sí. Hay una pérdida del deseo y también dependiendo de los traumas que hubo en los genitales, digamos, uno tiene la pared perianal y la pared anterior, que si se ha lastimado mucho, es muy probable que algunas de las terminaciones nerviosas se hayan ido. Por ejemplo, en el momento que sale el bebé, que hace lo que decimos los obstetras, que da un empujón como una embestida justo ahí en los genitales, y entonces por eso siempre protegemos la parte superior, que es donde está el clítoris. Pero el clítoris no solo es a eso, sino que son el montón de ramificaciones. Cuando hemos trabajado bien las suturas de estas ramificaciones y tratamos de que todo quede lindo como estaba antes, no quiere decir que va a quedar feo, pero que quede perfecto desde el punto de vista de suturas, es cuando eso sucede. A veces las mujeres con mucha frecuencia se quejan, es que yo ahora no siento nada. Lo que está diciendo esta señora, ¿cómo lo aumento? Es porque siente que ya no lo siente o que algo pasó que cambió. Entonces, cuando esto sucede, es muy importante empezar a acariciarse el clítoris y acariciarlo con gel. El más bien estar en lactancia, como los chiquitillos están lactando, en muchas ocasiones las caricias en los pezones favorece a que la mujer tenga más deseos. Entonces, puede ser que después de que haya la lactancia pueda volver a que el hombre participe de la lactancia. Los hombres piensan que ellos tienen que estar out y no es cierto. El hombre puede estar cerca y lo que es más, haciéndole masa, dice, ella está dando de mamar y él está abrazando por otro lado y apapachando y montarse con ese sentido mental de que aquí disfruta. Yo no doy de mamar, pero yo acompaño. No es que el dar de mamar es de solo de ella. Entonces doy de mamar y la acaricio y la apapacho y le hago y que se sienta caricias muy suaves, muy tenues, pero no apretones fuertes, pero sí suavecitos, que ella sienta que la ama, que es importante, que la quiere. Y luego hacer caricias alrededor de la parte clitoridiana para que pueda estimular un poquito más. Con gel eso ayuda. Y luego, si por ejemplo está con algunos anticonceptivos, sobre todo esos que duran hasta 3 meses, sí, que se pone la inyección cada 3 meses, ese tipo de anticonceptivo con mucha frecuencia baja la libido y lo baja mucho. Por eso es que hay que trabajar en la parte sensorial, qué es lo que yo siento, cómo lo siento, que ponga los pensamientos en lo que sentía antes y en lo que está sintiendo ahora, y qué de lo que sentía antes era tan agradable, cómo lo puedo volver a hacer y cómo trabajar eso con más frecuencia para aumentarlo. Ok, muy bien, muy interesante. Yo creo que como para apoyar también el tema, sí, la parte física, como dice la doctora, pues es importante, pero también la parte mental y emocional, o sea, creerte el cuento de que de verdad tú tienes ganas. O sea, uno sabe lo que a uno le gusta, uno sabe lo que a uno la erotiza, entonces
uno misma tiene que buscar cómo llegar a ese punto de Ajá. deseo, de aumentar mi libido, de No quererlo, bloquearse. de creérmelo, no solamente lo físico, sino también la mente juega un papel importantísimo al momento de una relación íntima. El Ujú. creérmelo, el disfrutármelo, el saber que me lo merezco, porque realmente la sexualidad para la mujer siempre ha sido como un tabú y lo hemos manejado como algo tan tapado, tan puritano, tan no debe ser, que al final tú crees que no te lo mereces, que no te mereces la satisfacción, que no te mereces el poder disfrutarlo. Y cuando tú cambias el chip y te das cuenta de que sí te lo mereces, de que a ti te gusta, de que lo disfrutas, de que sabes qué cosas sí y qué cosas no te gustan, es más fácil. Es más fácil tú misma inventarte la historia y creerte la historia y gozarte la historia. Creo yo que ahí en esta Sí, eso parte, es importante, como no bloquearse. la Sí. parte mental Claro. es sumamente importante a la hora de subir tu líbido, de qué es lo que Ajá. preguntaba la muchacha. Ajá. Sí, eso es muy importante. Y bueno, ya esto es como para cerrar, porque bueno, es un temazo y por mí hablo 3 horas, pero no puedo. Hay ciertos ejercicios importantes que nos recomiendan después del parto como para volver a, como a cerrar o tensar y que son los ejercicios de Kegel, si no me equivoco. Y Sí. también hay mujeres que se hacen tratamientos láser y demás. Eh, ¿Qué tan beneficioso o qué tratamientos sí que no podemos tener presentes para esa etapa de posparto, Feli? Bueno, digamos, la vagina, yo creo que también muchas veces es por la concepción de que pensamos que el músculo de la vagina es así firme. Y no, la vagina es súper elástica y el tejido muscular está hecho para que sea elástico. Entonces, si pasa un bebé puede pasar un montón de cosas, pero nosotras tenemos una vagina que es muy amigable con la naturaleza y con nosotras, bendito Dios que nos puso eso, porque igual como se estira para la unión coital, no hace falta, por ejemplo, que esté más cerrado o menos cerrado. El cerrado o menos cerrado depende de qué tanto dominas tu músculo vaginal, ¿verdad? Porque igual usted lo puede hacer. La gente, vea, para hacerles un punto de comparación, la gente siempre dice, es que a mí me gustan los hombres con penes grandes. Otras dicen que con penes pequeñitos y es que chiquiticos yo no siento nada, ¿no? Y los hombres se preocupan si el órgano sexual de ellos es pequeño o grande, siempre Sí. los aplauden, pero que yo no sé qué es la idea. La cuestión, Ese es el trauma de ellos. ese es el trauma de ellos, pero bueno, el asunto es que la vagina es tan elástica que el tamaño no importa. El tamaño es lo de menos, entonces también igual cuando nosotros queremos reducirla a que quede prácticamente con un espacio súper pequeño, lo vamos a lograr. ¿Cuándo no lo lograríamos? Cuando ha habido lesiones musculares muy serias que partió totalmente el músculo. Y entonces ahí haríamos lo que dice la señora, que puede hacer para que pueda ser más firme o que usan láser, o etcétera, etcétera. Pero en realidad si ha habido una mala cicatrización y el asunto no quedó igual, en esas circunstancias sí hay que volver a trabajarlo. Pero si no hubieron grandes desgarros y tal vez se hizo una episiotomía, realmente pronto se hace y se sutura como debe ser, el órgano vuelve a quedar exactamente igual. Y la vagina es un órgano sexual súper elástico y súper fácil de acomodar a los tamaños, a los deseos. Y los ejercicios de Kegel le ayudan mucho, lo mismo que hacer sentadillas para endurecer todo el piso pélvico. Ajá. Eso es muy importante porque muchas mujeres tienen la idea de que después del parto el hombre no va a sentir igual, porque quedan como más abiertas. Y Como bueno, yo no sé. estirado o algo. No, para Ajá. nada. ¿Ves? Las mujeres, Eso es súper ese importante. es un dato muy importante. Ujú, Claro, Ni ujú. porque ni por más partos vaginales que hayan, no se modifica así, o sea, digamos que tengan 5 niños. ¿Qué pasa en no, ese caso? si ha habido un buen trabajo con los desgarros y con las circunstancias, vuelve a ser igual. El asunto Wow. es que el problema que existe es que las mujeres dejamos de
contraer los músculos del peritoneo y contraer los glúteos como para poder sentir con los ejercicios de Kegel que lo estoy apretando, sino que lo dejamos flojo. De hecho, somos así tan perezosillas a veces que por eso hay tanta incidencia, por ejemplo, de que las señoras tienen dificultad de poder contener la orina y entonces tienen incontinencias urinarias. Sí. Es que me río y me orino, y ténganlo por seguro que es un músculo que no se ha trabajado, no se ha endurecido. Es igual, es que la vagina es un músculo como cualquier otro músculo del cuerpo. Sí. Si usted lo estimula y quiere tener unos deltoides, usted le pone bonito hasta que le sale el deltoides. Se le marca, ¿verdad? Se marca. O los trapecios, Yeah. o los cuádriceps, en los músculos, pero de las piernas. Pero el asunto es, bueno, si yo quiero esto, yo breteo. Sí. Y hay que hacerlo, y sí hay Ajá. que hacerlo. Ajá, y eso es muy importante porque también no se sientan culpables las mujeres cuando eso sucede. O sea, puede suceder, pero se puede trabajar, que es lo que dice Feli, es un músculo más que se tiene que trabajar. O sea, que sí. Porque yo recuerdo que a mí me pasó que yo cuando retomé el ejercicio, cuando brincaba la cuerda, cada 30 saltos me orinaba. Ay, a mí me pasaba. Literal, o sea, era, Sí, claro, no era una gotita, claro. era de verdad. A mí no me pasó, pero porque no salto la cuerda, así que... Sí, A mí yo sí sé. era poco, pero sí me pasaba que ella me en pasaba. cierto tiempo yo decía, pero que, o sea, tengo que ir a orinar, ¿en serio? ¿Qué No, está pasando? yo iba y yo decía, ay, qué vergüenza, o sea, estoy yendo cada 30 saltos al baño, el entrenador me va a decir que, ¿di qué, verdad? O sea, O sea, pero en eso yo dije, di sí, claro, o sea, empecé a trabajar en los ejercicios de Kegel y todo cambió, inmediato, o sea, es como si el cuerpo lo recordara, los músculos tienen memoria, es como inmediato, Exacto. tú lo empiezas a hacer y muy rápidamente el cuerpo logra volver como a estrechar eso y volver a recordar su posición o su forma. Y yo creo que es importante que esos ejercicios no es solamente si tienes un hijo o no tienes un hijo, eso es un ejercicio que tú siempre. debes Para toda hacer la por lo vida. menos. Toda la vida, sí. Yo sí recuerdo que alguien, no me acuerdo qué doctor, ni cuándo, ni cómo, pero sí yo desde antes hacía ejercicios para contener la orina, presionar, contener orina y volver a soltar. Y eso es parte del ejercicio que haces para tener una buena salud a nivel de lo que son las micciones, o sea, de orinar. Exacto. Y eso es parte de lo que yo vuelvo y digo, la falta de información. La falta de información nos mata en todo. Entonces, es como que lo sepan, o sea, eso es normal, lo tienes que hacer, lo debes hacer y te ayuda en todo, no solamente si tuviste un hijo, si no tienes hijos también te ayuda porque es parte de la salud, de lo que es la parte de la micción, de todo lo que es orinar. Ajá, y que como decía Feli, es un músculo más, o sea, sin pena, y es parte de nuestro cuerpo. Sí. Yo creo que es el único que ejercitaba, pero... Sí. Bueno, chicas, vean, les agradezco muchísimo el tiempo de estar aquí, les agradezco mucho todas las aportaciones de las tres, de Feli, demasiadas gracias. También a ustedes por sus historias. Ya realmente tenemos que despedirnos, pero les agradezco mucho el tiempo de estar aquí. No, y gracias a vos por reunirnos. Sí, muchísimas gracias. Ari. De esta manera concluimos este episodio más de Mamá Millennial, el podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @closethispano, y seguimos trabajando con más temas. Un abrazo enorme.